con necios y te arrastrarán en sus necedades. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo de la promesa, por el Espíritu de poder, de autoridad que nos has dado. Hoy, Padre, destruye fortalezas, Padre, que son ideas, filosofías de los hombres o del enemigo, que se han establecido en nuestras mentes, bloqueando y resistiendo la revelación de tu palabra. Hazte notorio, Padre, en esta mañana y danos a conocer el deseo de tu corazón. Deseamos, Padre, conocerte más. Deseamos glorificar tu nombre y deseamos, Padre, que nos reveles las cosas que están asignadas para nuestro caminar en esta vida. Nos escogiste con un propósito y deseamos que cumplas ese propósito en nuestras vidas por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y queremos darte a ti la gloria y la honra y la alabanza, porque solo tú mereces recibirla. Bendecimos el nombre de Cristo, hermano, y le damos gracias a Dios por todo. Amén. Solamente les recuerdo en los tiempos que estamos, hermanos, para que no nos vayamos a desviar. Amén. En los tiempos que estamos son los tiempos finales. Ya hemos oído mucho eso desde hace años que estamos en los tiempos finales. Sí, hermano, pero puedes distinguir los tiempos finales si ves el movimiento en el mundo y en la iglesia. Vendrá tiempo, hermano, cuando los creyentes en Cristo no estarán dispuestos a obedecer la doctrina, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus debilidades carnales y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fantasías. Eso está escrito en 2 de Timoteo 4:3. Entonces, hermano, a mayores doctrinas que te hablen de prosperidad, de consideración propia, de avance en tus cosas personales, materiales, a mayores doctrinas existan en las iglesias, mayores iglesias habrá, hermano, y mayor concurrencia a las iglesias habrá. Pero entre más se hable de la sana doctrina, menos la querrán, menos la atesorarán, y la gente comenzará a escasear donde hay iglesias de la sana doctrina, y se llenarán las iglesias donde la falsa doctrina está gobernando. Por ello, hermano, vamos a hablar del camino de la fe en esta mañana. El camino de la fe, porque es importante que reconozcamos y no se nos olvide este camino, cómo se camina, cómo se inicia y cómo se concluye o se termina en victoria. Así es de que vamos a estar hablando de esto. Fe es seguridad en las promesas futuras hechas por Dios. Es estar convencido de la existencia de las cosas invisibles de Él, su reino, poder y deidad. Como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni ha oído y ni siquiera han pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha dado a conocer por medio del Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha concedido. 1 Corintios 2, 9 al 12. Nadie en esta vida puede tener la fe de Dios si no es convencido por el mismo Espíritu de Dios. La fe no es producida por el hombre. Es Dios quien nos convence para creer cuando nos exponemos a Él y a su palabra. Romanos 10:17 dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nuestro Señor proclamó diciendo que el Espíritu Santo le glorificaría cuando nos diera a conocer todo lo suyo. Él mostrará mi gloria, dijo, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juan 16:14. El Espíritu Santo habita en los corazones de quienes lo han recibido. Gálatas 4:6.
Así que una relación de corazón con Él nos convencerá de todas las cosas invisibles de Dios. Y esto nos mantendrá en el camino de la fe. Esto nos mantendrá en el camino de la fe. El camino de fe inicia conscientemente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y se incrementa a la medida que vamos desarrollando nuestra relación con Él. Quien pierde la fe y se aparta es porque perdió su relación con Él. Cuando decimos que nos apartamos de la fe, estamos diciendo que nos hemos apartado de Él y de su palabra. Pablo nos señaló la causa por la que algunos se apartarán de este camino de fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Estos creyentes tienen comunión con espíritus, pero no son espíritus de Dios. Tienen una doctrina, pero es doctrina de demonios. Pues los espíritus que les hablan, les muestran o los guían, son espíritus engañadores. Sabemos que estamos en este camino de fe porque tenemos comunión con el Espíritu Santo, quien nos mantiene dentro de las Escrituras. Y sabemos que nos hemos apartado del camino de la fe porque nos hemos apartado de las Escrituras. Requerimos entender plenamente lo que es la fe, guardar este camino todos los días y andar por él. La fe tiene un inicio en nosotros y un final. Inicia al entrar Cristo en nuestro corazón y culmina al final de nuestra carrera. Al final de sus días, Pablo proclamó diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. 2 Timoteo 4, 7, 8. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas, dice 1 de Pedro 1, 9. Hay una batalla que a diario debemos de pelear. Efesios 6, 10 al 18. Una carrera que debemos correr. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que les pueda hacer daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. 1 de Corintios 9:25. También tenemos una fe que debemos guardar, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 de Pedro 1:9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. 1 de Corintios 9:24. Mantengamos firmes sin fluctuar o sin vacilar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Bendito Dios. Hermano, con tantas cosas que enfrentamos a diario y tantos ataques del enemigo, nos insensibiliza y nos enceguece, hermano, para ver el futuro que le espera a este planeta Tierra. Los hombres y aún la iglesia que se descuida, hermano, se afana tanto por materializarse, por prosperar económicamente, y se desenfoca en buscar, hermano, las cosas eternas, las duraderas. Pero es bueno que recordemos lo que le espera a esta tierra. A esta tierra, hermano, le espera lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres malvados. ¿Qué le espera a esta tierra? Fuego y juicio. Porque dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para esto.
En el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los que habita la justicia. Deberíamos de estar constantemente recordando el final que Él espera a nuestro planeta Tierra. Amén. Porque por causa de que no vemos el final que Él espera, nos afanamos tanto, hermano. Nuestro enfoque es materialista, y más si vivimos en un país tan materialista como los Estados Unidos de América, en los que estamos. Entonces, hermano, todas las cosas que hay en la tierra serán quemadas. Los cielos, hermanos, se enrollarán como un pergamino, y todo será purificado por el fuego del Altísimo. Entonces, si todo se va a acabar, hermano, todos los hermosos edificios que hay en todas las ciudades, hermano, se van a destruir y se van a quemar. Y entonces, pues, ¿por qué perdemos el enfoque? ¿Por qué nos afanamos tanto en las cosas materiales? Cosas pasajeras, cosas que van a perderse. Si te pones a pensar cuidadosamente en los hermanos que están afanados a acumular riquezas, acumular casa tras casa, hermanos, se mueren los pobres y luego les dejan las herencias a sus hijos. Y si sus hijos, hermano, no saben administrar lo que sus padres con tanto esfuerzo ganaron, nomás lo reciben y lo malvenden. ¿Y la herencia dónde se quedó? Me recuerda en este momento, hermano, la historia de aquel hombre que se afanó por preparar sus cosechas. Si sus cosechas produjeron mucho fruto, y dijo: ¿qué haré con tanto fruto? Ya sé lo que haré. Dice: destruiré los graneros pequeños y construiré más grandes, y guardaré toda mi cosecha para muchos años. Y después le diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, come y reposa. Dice: pero en esa misma noche Dios le habló y le dijo: necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Dice: así es el que acumula riquezas en esta tierra y es pobre para con Dios. De repente, hermano, vienen las situaciones en la vida y nos hace perder todo lo que con tanto esfuerzo, con tanta educación, con tanta preparación, nos afanamos. Y después, para perderlo, debemos de ser más sabios, hermano, que eso. Porque si vemos que el planeta Tierra va de caos y lleva un rumbo de destrucción y nada ni nadie lo detendrá, entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Si han de aparecer los cielos nuevos y la tierra nueva, entonces los cielos viejos y la tierra actual tiene que desaparecer para que se establezca lo nuevo. Y ahí, hermano, en Apocalipsis capítulo 21, nos dice, capítulo 21, sí, vi un cielo nuevo, versículo 1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía más. Fíjate todo lo que va a ocurrir. Y tú con 3 trabajos porque quieres tener una casonona. No sé si te lo dije a ti, ¿verdad? Pero es lo único que se me ocurrió. Tú, güey, afanando por comprarte aquel carro de tus sueños. Tanto afán, tanto descuido de tu relación con Dios. El único, hermano, que te puede guardar de que estas cosas te atrapen la mente y el corazón es Dios. Y eso, si tú respondes a un compromiso serio con Él. Pero dice más, dice la Escritura, ahí en Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró más para esta tierra y para este cielo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según lo que habían hecho. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si nuestro Dios es santo, Él tiene que santificar los cielos y la tierra para que pueda habitar, para que pueda reinar en esta tierra. Entonces, hermano, en cada descuido nuestro hay consecuencias, en cada descuido de nuestra fe. Porque este camino, hermano, se camina solamente por fe. Lo he dicho algunas veces anteriormente, que si tú no tienes un concepto bien claro de lo que es la fe, fácilmente vas a estar atorado, atorada, errado o errada en este caminar. Es asombroso, hermano, que no, hermano, no preguntamos a Dios o no preguntamos a los maestros. Jamás nadie me ha dicho a mí en la vida que tengo, hermano, de pastor, ¿qué pecado me puede llevar al infierno? Pero sí me han venido a decir cómo le hago para prosperar en los intereses. Pero, hermano, ¿qué pecado nos puede hacer perder la oportunidad de entrar en los cielos nuevos y en la tierra nueva? Pero eso, ¿quién lo pregunta? Porque asumimos que estamos bien, porque asumimos que con creer en Cristo la tenemos hecha. El otro día me encontré con unos hermanos bautistas. Si hay algún bautista aquí, no se ofenda. Yo nada más le digo lo que recibí de ellos y lo que le contesté. Conozco a estos hermanos y estos hermanos son resentidos, hablan mal de otros, ¿verdad? Acusan a otros, se enojan bien rápido, se defienden. Y luego, hablando de doctrina, ellos dijeron esta declaración: nosotros los bautistas somos los que estamos más apegados a la Biblia. Digo, sí. Y si estás tan apegado a la Biblia, entonces ¿por qué no dejas de criticar? ¿Por qué no dejas de chismear? ¿Por qué no dejas de enojarte? ¿Por qué eres tan mundano escuchando música mundana? ¿Por qué estás en este engaño de tu corazón? La obra de Cristo es perfecta. Ya me santificó, ya me justificó, ya me perdonó y tengo vida eterna. Así es de que con ese engaño en tu corazón justificas tu forma de vivir pecaminosa, ¿no? Si Cristo ya se te santificó, te perdonó y te limpió, eso te justifica para llevar este tipo de vida pecaminosa. Tú que te dices bautista, que estás apegado a la palabra de Dios, ¿ves el engaño del corazón? Iglesia, te pregunto, ¿ves el engaño del corazón? Porque uno puede decir, yo soy de esta denominación, yo soy de estos, seas de lo que tú seas. Si no conoces bien, hermano, las escrituras, ellas mismas te van a juzgar en el día último, cuando estemos enfrente del Señor Jesucristo, que es el juez de toda la tierra. Entonces, hermano, ¿por qué hay tanta ignorancia, hermano, en la mentalidad de nosotros los creyentes? Porque tenemos más asunciones, ¿verdad? Cristo ya me perdonó de los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué significa eso, perdón? ¿Significa que ahora los pecados presentes no te pueden condenar? ¿Dios no te va a juzgar por los pecados presentes? ¿Significa que si tú estás amando al mundo, ¿verdad?, que te estás amando a ti mismo, porque Dios te perdonó tus pecados antiguos, por eso te va a perdonar los presentes? Y sigues tú pecando en la actualidad y asumes que cuando venga el Señor te va a llevar al paraíso eterno. Es lo que te digo. Preguntan los creyentes muchas cosas, pero no preguntan cosas: ¿cómo me santifico? ¿Cómo me consagro? ¿Cómo me aparto del mal? ¿Cómo me dejo de amar a mí mismo? ¿Cómo aborrezco la carne? ¿Cómo aborrezco al mundo? No me ha preguntado nadie nada de eso. Y hermano, estas son las cosas que de verdad debes de saber. ¿Por qué? Porque, hermano, el justo por la fe vivirá.
y si retrocedieren no agradará el alma de nuestro Señor. Pero hermano, mantenernos en fe, la única forma es mantener una relación de corazón con el Espíritu de Dios, porque Él nos convencerá de todas las cosas invisibles de Dios y esto nos mantendrá en el camino de fe. Y es de corazón, hermano, porque hay tantas trampas en el cristianismo. Y el Señor le dijo, hermano, una declaración en Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13. Enfatizamos en el versículo 13. Y esto es lo que está ocurriendo en muchas iglesias. Y tú y yo no queremos o no debemos de ser de estos creyentes. Dice en Isaías, pues, capítulo 29, verso 9 al 13. Dice: deteneos y maravillaos, o deténganse y maravíllense. Ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está la puerta diabólica. Porque los cristianos con sus labios honran a Dios, pero con su corazón están separados de Él. Por eso viene un espíritu de sueño y cierra los ojos y si pone velos y uno deja de ver las cosas que son importantes en el caminar cristiano. Es tan fácil, hermano, autoengañarnos, decir muchas cosas de labios, pero de corazón, no sentirlas, no palparlas, no experimentarlas. Y el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que dicen respetarme, dice, no me respetan a mí, respetan mandamientos de ellos mismos o de otros que les han sido enseñados. Y aquí, hermano, vemos que una es la puerta que se abre y es ignorar las cosas como se deben de hacer. Y la Escritura dice que todo lo que hagamos para Él, lo hagamos de corazón. ¿No dice así? Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón para Dios y no como para los hombres. De corazón, con sinceridad, con honestidad, con integridad, con verdad. Si voy a venir a la iglesia, debo de venir de corazón. Si voy a alabar de corazón. Si voy a servir en la iglesia, voy a servir de corazón. Si voy a orar en mi vida personal, hermano, en mi devocional de oración, voy a orar, pero voy a orar con el corazón, sinceramente, deseando que mi Padre Celestial responda a mis peticiones. Pero aquí, hermano, vemos que es muy fácil caer en el engaño de nuestro corazón. Pero la fe, hermano, tiene un inicio. El inicio, como tú lo oíste, es cuando Cristo entra en tu vida. Desde ahí el Espíritu Santo te comienza a convencer. Mientras más desarrolles tu relación con el Espíritu Santo, más convencimiento traes. Hay muchos cristianos, hermano, que han, hermano, tomado el pecado como algo normal. Han normalizado el pecado. Mienten y no se sienten mal. Roban y no se sienten mal. Ofenden y no se sienten mal. Critican y no se sienten mal. Hacen muchas cosas ilegales y no se sienten mal. Solamente hay dos razones por las que un cristiano no se siente mal. Número uno, o que no es cristiano. Número dos, que Dios le ha hablado cantidad de veces que corrija su forma pecaminosa de vivir y ellos han ignorado la voz del Señor, por lo cual Dios paró de hablarles y entró la insensibilidad en su corazón. El corazón se endurece por el engaño del pecado y
y uno se aparta de Dios. Mira cómo está escrito ese versículo en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Claro versículo, el versículo 12. Los creyentes se apartan del Dios vivo porque se endurece, porque hay un corazón malo de incredulidad. La incredulidad nos endurece y nos hace apartarnos del Dios vivo. Que quede muy claro, no te está diciendo que te apartas de la iglesia. Que quede muy claro, que no te está diciendo que te apartas de la lectura de la Biblia o de la oración. Porque hay muchos que pueden venir a la iglesia, pueden seguir orando, pueden seguir meditando en la Escritura, pero su corazón está apartado de Dios. Y aquí dice, cuídense, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Porque si lo tienen, los va a hacer apartarse del Dios vivo. Exhórtense los unos a los otros. Que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad es lo opuesto a la fe. La incredulidad entra, hermano, cuando perdemos nuestra relación sincera con Dios. Porque el único que nos convence de este camino de fe es el Espíritu Santo de Dios. Él los convencerá, dijo el Señor. Él los convencerá. Al perder nuestra relación sincera con el Espíritu del Señor, hermano, entonces comenzamos a endurecernos, comenzamos a insensibilizarnos a Dios y a su presencia y a sus mandamientos, y por eso terminamos normalizando el pecado en nuestras vidas. Aquí el asunto es este, que no es porque te sientas bien pecando, hermano, que te va a justificar la ley de Dios. Aquí es donde está el peligro y el engaño del corazón. Según la Biblia, hermano, en Apocalipsis 21:8, ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que mienten, pero ya no se sienten mal mintiendo? Si mueren sin arrepentirse sinceramente, ¿de verdad se irán al cielo según la ley de Dios? No, hermano, no se van a ir al cielo. Si Dios ha de juzgar, hermano, al mundo y a la iglesia por su ley, porque Él es el juez justo de toda la tierra, ¿cómo yo, hermano, si ando practicando activamente la mentira y ya no me siento mal? Si hoy me pasa un accidente donde pierdo la vida, yo no despertaré, hermano, en el paraíso. No vendrán ángeles de Dios por mi alma y me llevarán al paraíso hasta el día de la resurrección de los muertos. No, hermano, esto no sucede así. Qué bueno que sucediera así. ¿Sabes por qué? Si fuera así, yo mismo sería un ejemplo de la práctica de la mentira. Sabes que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Amén, dice uno. Yo manipularía, hermano, porque al fin que puedo hablar y sé cómo hablar. Manipularía la mentira en mi boca para sacar provecho de todo prácticamente. Que al cabo que si Dios no me va a condenar, ¿para qué me estoy apartando de la mentira? Si la mentira me va a ayudar en esta vida, si soy transero, si he hecho mentiras para sacar beneficios, me va a ir bien. Que Dios no quiere mi bendición. Entonces, ¿para qué me aparto de la mentira? ¿Para qué me aparto de las cosas que Dios me dice que me aparte, si al fin, que Dios me va a considerar al final de cuentas de todas maneras? Es como aquel que tiene un matrimonio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué honro al esposo? ¿Para qué amo a la esposa? Aquella es la que me gusta, este es el que me gusta. Además la Biblia dice que nos tocarán de 7 mujeres, dice ahí. No, si hay un versículo que dice eso, hermano. Que en el tiempo, hermano, de la grande tribulación y de la grande escasez, hermano,
Por un judío correrán 7 mujeres. No te la voy a explicar porque ahí está escrito en la Biblia. Ándale pues, voy a tener 2 o 3, 4. Si tengo 4 me faltan 3. Voy a hablar con mi esposa y le voy a decir, escrito está, esposa mía, ¿ok? 7 me tocan, nada más tengo una, no le hagas. Me faltan 6. Así es que con tu permiso, escrito está. ¿Qué crees que me va a decir mi esposa? Sale. ¿Y a mí cuántos me tocarán? Porque aquí debe de ser justo el asunto, ¿no? Si a mí me tocan 7, pues que a ella también le toquen 7. Todos felices, todos contentos. Y al final de cuentas, si estamos todos felices, todos contentos por el pecado y nos morimos, ¿qué va a suceder? No, pues porque iba a la iglesia, porque cantaba, porque diezmaba, porque ofrendaba, porque servía en la iglesia. Por eso tenemos que justificarla, por eso tenemos que justificarlo. No, hermano, estas cosas no son así. Para entrar, hermano, eternamente en la presencia de Dios, para vivir por la eternidad con Él, para ser dignos de entrar, hermano, y ser arrebatados en el arrebatamiento o ir al cielo, necesitamos cumplir los requisitos para hacerlo. Y la Escritura dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para el día de su llegada. Aquí ya nos habla de una santidad extrema, de una limpieza extrema. Pero volviendo, hermano, al camino de la fe, con la relación con el Espíritu Santo, mantengo la convicción de este camino. Puedo creer en Dios, puedo creer en su palabra, puedo sin dudar, sin titubear, hermano, lo que Dios me dice. Y si quiero seguir fortaleciendo mi fe voluntariamente, tengo que exponer mis oídos, mi corazón a la palabra de Dios, porque la fe viene cuando oigo a mi Padre hablarme. Dice ahí Romanos 10:17. Así que, hermano, cuando empezamos a normalizar el pecado, ya nos hemos estado apartando del camino de la fe. Escucha lo que dijo nuestro Señor: en aquel día yo no les juzgaré, la palabra que yo les hablé, ella les juzgará en el día del juicio. No es si te sentiste bien, si te sentiste mal, es obedeciste o desobedeciste la palabra. Todo el juicio va a ser en base a si obedeciste o desobedeciste la palabra. No si te sentiste bien o si te sentiste mal. Hermano, aún nuestra conciencia nos engaña. ¿Sabías que la conciencia, hermano, es una parte de nuestro espíritu humano que Dios puso para reprender o para responder a las cosas correctas, incorrectas en relación a las cosas de Dios? Pero cuando nuestra conciencia, hermano, se cauteriza, esa palabra cauteriza quiere decir se quema, pierde su sensibilidad, uno ya no puede responder ni sentirse mal. Todas las cosas malas ni se siente mal, y las cosas buenas le da igual. Acabo de ver, hermano, uno que se dice apóstol. Y cuando lo estaba yendo a predicar, predicaba con una hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Con una pasión, con una seguridad de lo que está hablando. Escucha bien, aunque yo te hable con seguridad y escuches el sonido de mi voz con firmeza, no es ni la firmeza ni la seguridad, es la palabra que apoya esa seguridad o firmeza. Si no es de acuerdo a la Escritura, no lo creas. Entonces, transmitía una seguridad, una pasión por lo que hacía. Tomaba unos versos de la Biblia y, hermano, ahí te va la buena. Donde quiera que iba a las iglesias, que son muchas que lo invitaban y lo están invitando, ya no creo que de aquí para adelante lo vayan a invitar, porque se descubrió el asunto. Donde quiera que llevaba mujeres. Y las mujeres eran bien parecidas, y eran sus intercesoras. Después de predicar en un lugar, hermano, se acostaba con una de ellas.
y a otras las embarazó. Donde quiera que llegaba este adúltero, hermano, se metía. Y luego le dijeron, ¿por qué no te casas? ¿Por qué me voy a casar? Hasta que Dios me diga. ¿Te imaginas, hermano? Ah, no, y si ves a qué iglesias van, así de llenas están las iglesias de gente. Y creen, hermano, en el mensaje que trae. Porque se les manifiesta una seguridad y unos poderes engañosos. Creen. Entonces, ¿qué? El poder engañoso y la pasión con la que habla, ¿lo va a justificar de sus adulterios, de sus fornicaciones? Es lo que te digo, ¿ves? Entonces uno tiene que conocer, hermano, la Escritura, y solamente la puedes conocer con la relación correcta con el Espíritu Santo. Este camino de fe tiene muchos enemigos, hermano, y tenemos que estar conscientes que hay una batalla que a diario debemos pelear, y es la batalla contra nuestro enemigo, porque nuestro enemigo, hermano, buscará nuestros descuidos para sembrarnos duda, incredulidad contra nuestro Dios y contra su palabra. Por eso dice el Señor a través del Espíritu Santo en la boca de Pablo: por los demás hermanos, estoy leyendo Efesios 6 versículo 10, por los demás hermanos míos, tomen la fuerza del Señor y tomen de su poder, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra gente o contra seres humanos, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia o de rectitud, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, testificar del Señor. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Toda la armadura de Dios, hermano, no es algo que te pones automáticamente. Escucha bien. Habla de la verdad, de la rectitud, de la salvación. Habla, hermano, de la paz. Y todo esto, hermano, es un estilo de vida. Tú piensas que anda el hermano o la hermana de infiel y de mentiroso. Oh, me pongo la armadura de Dios. ¿Tú crees que ya se puso la armadura de Dios nomás por esa declaración? Claro que no, hermano. Esa armadura no se pone donde hay pecado. Fíjate muy bien, la armadura es un estilo de vida, y aquí lo vamos a comprobar. Está en el libro de Job. En el libro de Job está en la Biblia. En el primer capítulo, hermano, en el primer capítulo nos habla, y en el primer versículo también nos dice: hubo en la tierra un varón, en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahí. El verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate lo que provocaba la protección de Dios sobre Job por esta vida recta. Versículo 9 y 10. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Hasta ahí. La vida recta, justa y temerosa de Dios de Job, Satanás mismo miraba la protección
sobre Job, sobre su casa, sobre sus propiedades. Y también Satanás mismo miraba cómo había prosperado las obras de sus manos. Satanás no podía tocar a Job porque le diera la gana. Tuvo que pedir permiso al Padre para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no había nada en él que Satanás pudiera meterse sin el consentimiento del Padre. Por eso le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Que por causa de su vida recta yo lo he protegido, lo tengo custodiado, lo tengo bendecido, no lo puedes tocar. Por supuesto que después Dios le concedió el permiso que lo tocara. Pero lo que estamos enfatizando es aquí la vida recta de un cristiano, honesta, justa de un cristiano, es la verdadera armadura de Dios. Nos protege contra el mal, nos protege contra el diablo, nos protege contra las acusaciones falsas de los hombres. Y de esa manera, hermano, nada puede contra la verdad. Si andamos en ese estilo de vida, nadie nos puede hacer daño, hermano, ni el diablo, excepto que el Padre le pida permiso. Pero es un estilo de vida, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra el reino de las tinieblas, los cuales, hermanos, si ven que no andamos en una vida recta, por ahí se infiltrarán, hermano, y comenzarán a desviarnos de este camino de fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: escucha bien, la razón por la que los creyentes se apartan de este camino de fe es porque empiezan a escuchar espíritus engañadores que les establecen doctrinas de demonios en su mente. Dios me habló, a ver qué te dijo: que me divorcie de mi esposa. Ah, caray, ¿por qué? Porque ya no la quiero. Me recuerda aquel pastor que quería deshacerse de su esposa. Esos son hechos de verdad, hermano, no me los imagino, Son comprobados. Quería deshacerse de su esposa. Y como era muy entregado a la lectura de la Biblia, estaba buscando a Dios de todas las formas. Convence, ya me cansé de mi esposa, Señor. Tú quieres que yo sea feliz. Tu palabra dice que has venido a darme vida en abundancia, y ya no tengo abundancia de verdad con esta mujer. Algo ha pasado. Contéstame, respóndeme. La voy a dejar. Y se apartó de ella. Y buscando a este Señor todavía, o a este Dios que él conocía, buscando: déjame ver, déjame oír tu palabra, y que un espíritu le va contestando en su mente: no es bueno que el hombre esté solo. Ah, gracias, Señor. Esa es la respuesta para que yo me case nuevamente, ahora sí, con la que yo quiero. Qué bonita trampa, ¿verdad? Porque, hermanos, si no sabemos el Espíritu que nos habla, ¿cómo estaremos tan convencidos que es el Espíritu Santo de Dios? Recuerda, el Espíritu Santo de Dios glorifica a Cristo, glorifica la palabra, glorifica la Escritura. No te guiará fuera de la Escritura, te guiará a confirmar las Escrituras, a que obedezcas la Escritura, hermano. Y realmente cada Escritura, hermano, nos señala los comportamientos que debemos de tener en relación a nuestro estado civil. No necesitamos nada más que saber qué es lo que nuestro Padre nos dice, para que el diablo no nos engañe. Porque de otra manera, hermano, tenemos esta batalla con el diablo a diario, que está tirando dardos del fuego del maligno sobre nuestras mentes, mentiras para ver cuándo las creemos, y de esa manera apartarnos de la verdad. Por eso hay una batalla que a diario debemos de pelear, y debemos de ganarla, hermano. Tenemos que ganarla. Una carrera que también debemos de correr. Pablo hizo una comparación con los deportistas de aquel tiempo, corredores, hermano, en los estadios romanos y en las carreras que se preparaban. Y dijo: los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Hermano, los que sobresalen en los deportes de esta tierra evitan todo lo que puede hacerles daño, con tal de que sobresalgan en su deporte. ¿No es cierto? Y dice, hermano, que ellos lo hacen para alcanzar como premio una corona.
que después se marchita. Esta palabra la usó por causa de que los que ganaban en las carreras de aquel tiempo les ponían una corona, hermano, de flores, al estilo hermano romano de aquel tiempo. Y luego se marchitaba enseguida. Se esforzó tanto, corrió, le dieron elogios, lo alabaron porque ganó el primer lugar. Le pusieron su corona y después, unos días se marchitaba la corona. Evitó todo lo que podía hacerle daño para ganar esa competencia por una corona que se marchita, por un campeonato que se va a terminar, por fama que se va a terminar, por asuntos que se van a quedar en la tierra. Y nosotros, dice, que debemos de hacer lo mismo, evitar todo lo que pueda hacernos daño en esta carrera cristiana. Por eso, hermano, nuestro enemigo pondrá muchas cosas sobre ti, sobre mí, para que esta carrera se vuelva tan pesada de caminar que mejor querramos no correr esta carrera y apartarnos que estar dispuestos a pagar el precio por caminar y correr sobre esta carrera. La Escritura dice que Él pone peso, nuestro enemigo pone peso sobre nosotros y nos enreda, nos hace la vida pesada, nos hace la vida difícil. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El capítulo 11 nos habla de los hermanos, de los héroes de la fe, y dice que todos ellos son testigos nuestros. Tenemos alrededor nuestro un sinnúmero de testigos de aquellos que creyeron al Señor y vencieron hasta el final. Y dice que para que lleguemos como ellos nos despojemos de todo peso que el diablo nos pone, de todo pecado en el que caemos y que nos está tratando de enredar. Dice, y que después corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. La única forma de vencer es que no despegues tus ojos del Señor Jesús. Que tu mente y tu enfoque, hermano, permanezca lo más que pueda enfocado en oración con Él. De esa manera, hermano, Él irá despojándote de los pesos y de los pecados que te asedian para que puedas correr con paciencia esta carrera. Tenemos que evitar todo lo que nos puede hacer daño, hermano. Va a llegar un día, hermano, que los cristianos se den cuenta que el no comer bien y que el no beber bien es pecado, que les enferma su cuerpo, que les hace que su cuerpo se intoxique, que les hace que su cuerpo, hermano, en vez de servirles como un instrumento de energía para hacer su labor efectivamente, está lleno de achaques, lleno de enfermedades, lleno de dolencias y de dolores. No te puedes concentrar en el Señor tanto cuando hay tanto achaque en tu cuerpo. Un día tiene que abrirse nuestro entendimiento en que el Espíritu de Dios nos diga, es que tu cuerpo es mi templo en el cual yo habito. Y eso es todo, hermano. El Señor, hermano, debe de recordarnos ciertas cosas. Hay una sentencia cuando tú no cuidas tu cuerpo, hermano. Te lo digo no por en forma de condenarte, sino porque veas que hay consecuencias que se toman por nuestras decisiones. ¿Y quién es el que va a sufrir las consecuencias? Sino tú, hermano. ¿Ah? Sino tú solito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16 y 17. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive o mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En unas traducciones, hermano, dice, si alguno mal usare el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son santo, es santo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No te dice, hermano, que estés cuidando tu cuerpo
con principios o con motivaciones vanidosos, hermano. No se refiere a eso. No es que por la vanidad me voy a hacer esto, me voy a hacer esto otro, porque la Biblia dice que debo de cuidar mi cuerpo. No, hermano, no te confundas. Nada está hablando de vanidad aquí. Lo que está hablando es que cuidemos nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo, que es un instrumento, hermano, de servicio aquí en la tierra, no nos sea un estorbo, sino que nos sea de utilidad para poder usarlo efectivamente en las labores que tenemos afuera y en las labores que tenemos en el reino de Dios. De esa manera, hermano, el templo de Dios que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, ahí lo dice más adelante, hermano, que en el capítulo 6, de ahí mismo de esa primera carta, en el versículo 19 y 20 dice: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo. Dice: el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa palabra glorifica quiere decir que lo que haces con tu cuerpo glorifique a Dios, que lo que haces con tu espíritu le dé la gloria a Dios. Ahí dice, hermano, en el versículo 13, de unos versículos anteriores: las comidas son para el vientre y el vientre para las comidas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para el pecado, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Sí? Yo creía que el cuerpo no valía nada, hermanos. Es tu instrumento con el cual te mueves en la tierra. Es tu instrumento. Si no lo cuidas, ¿quién lo va a cuidar? Mi esposa, hermano, tiende a cuidarme cuando me descuido. Pero ya cuando me ve que me estoy descuidando, aun cuando me está ayudando, me dice: mira, yo te cuido, pero si tú no te cuidas, ya nadie te puede cuidar. Pues sí, ¿no? Si ella hace lo posible para cuidarme en lo que ella depende, y aún con esa ayuda yo tampoco me cuido, no tomo la ayuda, me dice: mira, si tú mismo no te ayudas, aunque yo te ayude, ni Dios te puede ayudar. Y es que es verdad. ¿Por qué? Porque si yo no hago caso a los mandamientos del Señor, hermano, entonces ¿quién me va a poder ayudar, pues? Si Dios es el único que me puede ayudar, si Dios es el único que me puede sanar el cuerpo. Hermano, mi cuerpo es un instrumento de labor en las cosas naturales y en las cosas espirituales. No puedo funcionar bien si mi cuerpo está enfermo, si está debilitado, si está contaminado. Ni voy a poder ser efectivo en las labores, hermano, naturales de esta vida. Ni tampoco voy a ser efectivo en las labores espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, en vez de ser un apoyo, me es un estorbo. Y no queremos que nuestro cuerpo no sea un estorbo, sino un instrumento de labor efectivo. ¿No es así? Por eso, hermano, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Yo le dije a Dios: mira, Padre, si tú no me ayudas a comer, voy a seguir comiendo mal. Si tú no me ayudas a beber, voy a seguir bebiendo las cosas que no debo de beber. Es que soy tan terco que necesito ayuda urgente, pero urgente de ti. Pero hay unos que no. Métele todo al cuerpo, que agarre la forma que él quiera. No, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo que métele todo al cuerpo, hermano? Hay cosas, hermano, que nos hacen bajar de peso o subir de peso por alguna enfermedad que tenemos. Pero no nos estamos refiriendo a eso, hermano. Lo que nos estamos refiriendo es al desorden alimenticio que tenemos. A eso nos estamos refiriendo. Usted coma, dice el pastor, un pastor que dice: usted coma, hermano, deje que el cuerpo agarre su forma. Bueno, y después, ¿usted, pastor, me va a pagar las enfermedades y las dolencias y los médicos o qué? En vez de que me diga: no coma así, hermano, cuídese. Pero a mí me gusta que no coma así. Dios me ama, aunque coma o no coma. Sí, Dios te ama, pero las consecuencias de tus obediencias tú solito las vas a cargar. ¿Sí o no? Sí.
Así es de que tenemos, hermano, una carrera que debemos de correr. Tenemos que evitar todo lo que pueda hacernos daño. Y por último, hermano, tenemos una fe que debemos de guardar. En 1 de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto quiere decir lo siguiente: cuando llegue el tiempo de tu partida y puedas estar convencida y convencido como Pablo, que puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:7-8. ¿Hasta dónde, hermano, debemos de permanecer firmes y fieles al Señor? Hasta el último día de tu respiro aquí en la tierra. Hasta ese día. Si nos guardamos, hermano, en este camino, y escucha bien, el secreto que no es secreto, en realidad radica en esto: en no permitir que nuestro corazón se endurezca hacia el Señor y a su palabra. Porque si hay sensibilidad interna en nuestro corazón, todavía por su presencia, todavía por su palabra, si somos honestos con Él, si somos sinceros con Él, aún en nuestras caídas, en nuestras fallas, si le hablamos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, si le decimos: dime dónde estoy porque me he perdido, ando confundido, ando confundida. Si sinceramente, hermano, nos volvemos a Él de sentimientos sinceros, entonces Él se volverá a nosotros y nos dejará conocer, hermano, las cosas que tenemos que conocer. Porque no saben, hermano, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corramos de tal manera que nosotros también lo obtengamos, hermano. Cerrados tus ojos, vamos a orar, hermano. Mantengámonos firmes, sin titubear. Júntate, hermano. Júntate con los que aman a Dios. Júntate con los que honran a Dios. Júntate con los que tienen temor a su nombre. Júntate, hermano, con aquellos que tienen testimonio de entrega al Señor, para que seamos motivados, impulsados a seguir el camino. Párate firme en las sendas y pregunta: ¿cuál es el camino que debes de seguir? Y anda por él, dice la palabra. Anda por él. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú has nacido de Dios, tienes la victoria, porque en Cristo te ha hecho más que vencedor contra todas estas cosas que te separan de Dios. Pero la victoria que te hace vencer es que le creas a Dios en lo que Él te comunica por su palabra, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo: tu fe, tu fe. Un periodo, hermano, por donde me engañaron muchas doctrinas. Y llegué en un tiempo, hace como 10 años atrás, a llegar a predicar una doctrina falsa en relación a la salvación. Pero hay algo que el Espíritu Santo en su misericordia me hizo observar. Y lo que me hizo observar fue detalladamente la forma de hablar, de dirigirse en su vida cristiana, los que profesaban que estaban seguros eternamente para siempre. Y me di cuenta, hermano, que amaban al mundo. La mayoría amaba al mundo. La gran mayoría se amaban a sí mismos. Eran materialistas. Sus intereses no era la santidad ni un compromiso con Dios. Sus intereses eran por usar a Dios, por decirlo de una manera, para que Él les ayudara a cumplir sus deseos, sus metas, sus caprichos. Y yéndome, hermano, tan distanciado de la verdad, de la doctrina de la salvación,
comencé a cuestionar, y entonces en mi cuestionamiento le dije al Padre: yo soy como uno de ellos, ¿verdad? Pero tú ya me hiciste perfecto. Dice tu palabra que me has perfeccionado. Y dice tu palabra que en ti tenemos salvación eterna. Y en ti tenemos seguridad. Pero entonces no importa. No importa que estas cosas nos estén dirigiendo a nosotros. ¿O sí importa? Ya me había distanciado de la verdad. ¿Hasta dónde me he extraviado, Señor? Y allá una pequeña apertura en mi espíritu se abrió. Y me comenzó a traer la declaración de Pablo cuando le habló a la iglesia de Galacia, de los Gálatas. Y me hizo observar con cuidado una sola declaración que Pablo le dijo: que cualquier creyente que practica esas cosas no heredará el reino de Dios. Y el Espíritu me hizo ver que esta carta fue escrita a los cristianos de la iglesia de Galacia, y que la sentencia era para los cristianos que andan conforme a la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría y hechicerías, y enemistades, y pleitos, y celos, iras, contenciones, divisiones y extravíos de la fe, envidias, asesinatos y borracheras y orgías. Pero Pablo termina diciendo: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los cristianos que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces me di cuenta que la única forma de recobrar de mi camino extraviado era volver a la palabra de Dios. Y aún con esto, yo no quedé muy convencido, porque uno se trata de escapar de una manera u otra. Pero bendito Dios por su palabra, que por su palabra nos deja ver, hermano, las cosas como las tenemos que ver. Y entonces me dejó ver este verso. Y aquí en este verso, su temor se apoderó de mí. Está escrito en Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice: porque cualquiera que guardare todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor o violador de la ley. Un solo pecado nos puede condenar. Una sola forma de vivir contraria a Dios nos puede apartar de Él. Esto, hermano, no es para ponerte miedo. Dios, cuando nos habla, no es para ponernos miedo, sino para depositar en nosotros un sentido de urgencia, un sentido de compromiso con Él. Un sentido de compromiso con Él. La vida eterna es Cristo Jesús en ti y en mí.
Pero en este versículo habla de que la vida eterna que es Cristo en ti, por una acción como esta, puedes perder la eternidad. Primera de Juan, capítulo 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Tenemos vida eterna. Pero la vida eterna, hermano, aquí nos dice que solamente por aborrecer a nuestro hermano, no amar al hermano como Dios nos manda, dice que esta vida no será permanente en nosotros. ¿Qué con esto? Que aquí lo único, hermano, que debemos de tomar de todo corazón es lo siguiente: que sin Él nada podemos hacer. Pero volviéndonos a Él, hermano, todo lo podemos hacer. Porque Él nos guiará por medio de su Espíritu a hacer cada día su voluntad. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él nos guía a hacer la voluntad del Padre cada día. Y aún si le fallamos al Padre, Él nos convencerá de pecado para que restablezcamos nuestra relación con el Padre y así nuestra relación permanezca. Vale la pena el compromiso con Dios, hermano. Vale la pena un compromiso serio con Él. Porque todo lo que tú ves en la actualidad desaparecerá, será removido para que quede lo eterno, lo inconmovible, para que seamos partícipes de la eternidad con Él, para que seamos dignos de estar con Él para siempre. Y una de las más gloriosas promesas es la resurrección de los muertos, donde resucitaremos con un cuerpo glorificado, semejante a la gloria suya, dice su palabra. Un cuerpo inmortal, un cuerpo que jamás será dominado por la contaminación, la muerte o el pecado, enfermedad. Un cuerpo en el cual habitaremos y jamás la muerte podrá tocarnos. Jamás moriremos, sino que viviremos eternamente y para siempre con un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Porque así está escrito en su palabra. Dice en Filipenses 4, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Espíritu Santo nos sigue diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 al 3. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es el único que nos puede santificar. A pesar de que oíste muchas demandas del Señor en toda esta prédica, todo se resume a esto: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley y los profetas se resumen solamente en esos dos mandamientos: amar a Dios. Si sientes que no has correspondido al amor de Dios, este es el momento donde tú le pides ayuda. Recuerda que su gracia llega a ti cuando reconoces que tú no lo puedes hacer
su favor viene a ti. Cuando tú reconoces, Padre, no puedo amarte como tú me pides. No tengo ese amor como tú me pides. Pero ponlo en mí. Dame un corazón apasionado por ti. Capaz de poder amarte. Capaz de poder amar también a mis hermanos. Si por cumplir estos 2 mandamientos en realidad cumplo todo, entonces ayúdame a cumplir estos 2 mandamientos. Tu amor que has puesto en mí, déjalo florecer para amar como tú deseas que yo te ame, y para amar a mis hermanos como tú los amas también. El amor no hace mal al prójimo, dice su palabra. Así es de que el cumplimiento de la ley es el amor. Con amar a Dios y amar a nuestros hermanos, la tenemos hecha. Mantengámonos ahí y no tendremos temor de perdernos. No tendremos temor de apartarnos de Él. Y si en nuestro caminar sintiéramos que nos hemos extraviado, volvamos a Él, porque escrito está: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámale mientras está cercano. Padre, te damos gracias porque sabemos que solo tú puedes guardarnos en este camino de fe. Y hoy creemos a tu palabra, Señor. Antes de irnos, creemos a tu palabra que está escrita. Y tu palabra nos habla del amor de tu poder que nos sostiene. Y solo quiero compartirlo con mis hermanos en este momento, para que recordemos que eres tú el que nos sostiene hasta el final. Que eres tú el que nos sostiene en medio de toda circunstancia y camino tenebroso. Eres tú y nadie más que tú. Por eso tu palabra nos declara que tú eres fiel con nosotros hasta la muerte. Leo esta escritura y terminamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.